nos involucráramos y sentirnos profundamente interpelados por la situación actual de nuestro país. Un verdadero mexicano, un auténtico mexicano, yo creo que lleva en su sangre el alma de México. Yo recuerdo cuando estuve exiliado del país hace como unos 25 años, por cuestiones de una encomienda que me hicieron por parte de la diócesis. Estuve 3 años fuera de México y recuerdo la nostalgia, el sentimiento cuando se escucha el himno nacional, cómo se estremece uno cuando escucha el himno nacional aquí en México, pero cuando uno está fuera de México, pues esto nos conmueve todavía más, porque estamos lejos de nuestra patria, lejos de nuestra tierra. Así que, si de veras somos auténticos mexicanos, tenemos que amar nuestra patria, nuestro país. ¿Por qué? Porque nuestra identidad la llevamos en la sangre. Así pues, los obispos entonces, eh, cuando se reúnen, estas palabras las reflexionan y llegan a decir, estamos profundamente interpelados por la situación que está viviendo nuestro país. Y precisamente las palabras más recientes de nuestro episcopado están el 11 de marzo. Oye, ¿cómo estamos? A 12 de marzo. Ayer precisamente una carta de los obispos que me ha llamado mucho la atención porque en esta breve carta yo quisiera comentársela, por lo menos leer algunos extractos. Lo que los obispos ayer dijeron: vivimos una época convulsa en la historia de la humanidad y del país. Y la iglesia que peregrina atendiendo las necesidades de pobres, de enfermos y los más vulnerables, palpa la realidad de millones de personas que están experimentando dolor, confusión con este contexto del momento presente. Caminamos junto con el pueblo de Dios enfrentando una situación crítica, la enfermedad y la muerte a causa de la pandemia por COVID-19. El escaso índice de vacunación, la crisis económica que ha detonado desempleo, mayor pobreza, marginación social, el flagelo del crimen organizado que diariamente cobra vidas, dinamita el crecimiento de las regiones, así como el rezago educativo que enfrentan los niños, las niñas, los jóvenes. Este panorama con múltiples frentes nos obliga a unirnos como país para caminar juntos en la construcción del bien común, así como priorizar los esfuerzos y concentrarnos en lo esencial. Por esta razón, los obispos mexicanos deseamos enviar un mensaje a toda la sociedad, a las instancias de los tres poderes de la Unión, a las instituciones políticas, empresariales, educativas, religiosas y sociales que dan vida a nuestro país, a todos los actores que desde distintas trincheras están preocupados por el presente
y el futuro de México. Hemos conocido en las últimas semanas diversas iniciativas legislativas que parecen no entender ni entender la gravedad de la situación, impulsando agendas ideológicas que deberían exigir una discusión social pausada y responsable, así como una fundamentación mucho más sólida basada en la inalienable dignidad de toda persona. Por el contrario, han ido recibiendo aprobación en el proceso legislativo en el Congreso sin tener un consenso social amplio y un cimiento técnico riguroso. Con gran preocupación advertimos que en una situación como la presente se pretendan introducir modificaciones en la Constitución y en las leyes secundarias que abran las puertas a la ampliación de la práctica del aborto, a la restricción del derecho a la libertad de religión, de conciencia, de expresión, a limitar peligrosamente el ejercicio de la potestad a intervenciones biotecnológicas en el ámbito reproductivo, al consumo lúdico de la marihuana, entre otros asuntos más. Así que exhortamos de la manera más firme y atenta a todos los actores sociales y políticos a que reconsideren sus prioridades. A nadie conviene tener en estos momentos a un México dividido y fracturado por temas que exigen un debate social ordenado, paciente y respetuoso, y bien fundamentado. En momentos como los actuales es preciso trabajar por la fraternidad, la amistad social y la unidad nacional, recordando que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos. Invitamos a todos los hombres y mujeres de nuestra nación a mirar que hay causas más grandes que nuestras diferencias, por las que vale la pena luchar en este y en los próximos años. No saldremos adelante fracturando nuestras familias y comunidades, sino teniendo puentes solidarios y fraternos de reconciliación. El tejido social no se reconstruye alimentando espirales de tensión y depresión, sino con compromiso firme a favor de lo esencial, de las verdaderas prioridades de una nación que se desangra. Rogamos a Santa María de Guadalupe para que, dejando orgullos, egoísmos y vanidades, trabajemos como hermanos, mirando siempre las causas más altas que pueden rescatarnos con esta ardua coyuntura tan necesitada de esperanza y generosidad auténtica. Y a nombre de todos los obispos de México, firma Rogelio Cabrera López, el arzobispo de Monterrey, presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana, y el secretario general de la misma conferencia, Alfonso G. Miranda Guardela. Hermanos, esto es lo más fresquecito que tenemos del día de ayer. Y tristemente estoy leyendo aquí que pasaron por encima de los derechos de los mexicanos. Aprobado en lo general y en lo particular el dictamen con el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de igualdad sustantiva y género. A favor votaron 19, en contra solamente 4 y 4 en abstención. Entonces, esto es lo que ha sucedido hoy. Hoy. Esto me interpela profundamente y no sé qué se vaya a desencadenar con esto. Por lo tanto,
Teniendo presente esto, seamos más sensibles a lo que está pasando en nuestra patria, en nuestro país. Y veamos y escuchemos también la voz de nuestros obispos. Por eso, volviendo al objetivo del tema número 8, es que nosotros descubramos las principales reflexiones y las orientaciones de los obispos mexicanos frente a la problemática social y económica de nuestro país. Y tenemos que asumir el compromiso de colaborar en la construcción de la paz y de una vida digna para nuestro pueblo. A lo largo de estos años, los obispos de nuestro país se han preocupado por la realidad social y nos ofrecen diagnósticos que debemos conocerlos. Nos ofrecen elementos de juicio y propuestas para impulsar la construcción de un México que se fundamente en la fraternidad, en la justicia y en la paz. Hay 4 documentos que yo quisiera hoy señalar, por lo menos enunciar y dar una pauta para aquellos que están interesados en transformar la realidad de México, pero a partir de uno mismo. Al menos conozcamos esos 4 documentos que se han venido dando. Y ya después les daré a conocer el documento más reciente que se llama PGP, Proyecto Global de Pastoral. Pero eso lo dejaremos al final. Por lo tanto, ¿cuáles son esos 4 documentos que nuestros obispos en México nos han aportado? Primer documento, que se llama Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos. Esto se dio en el año 2000. Es una diapositiva antes, ahí está exactamente. Ese es el primer libro, queridos hermanos, que se llama Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos, que se dio en el año 2000 con motivo del jubileo. Esta es una carta pastoral que nuestros obispos nos ofrecen. Segundo documento. En un momento menciono algo sobre cada uno de ellos. Ahorita solamente los quiero anunciar. Segundo documento es este que están ustedes viendo, que en Cristo, nuestra paz, México tenga una vida digna. Y este documento, nuestros obispos nos los ofrecen en el año 2009. ¿Cuál fue el motivo de este documento? El contexto en ese momento era la indiscriminada violencia que se estaba generando, que se estaba desatando la violencia y por consiguiente venía la inseguridad en nuestro país. Muchos de nosotros entramos en pánico con esto de la violencia y de la inseguridad. Por eso los obispos levantan la voz en el año 2009 con este documento que se llama Que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna. Y luego viene el tercer documento, siguiente diapositiva, que se llama Conmemorar nuestra historia desde la fe para comprometernos hoy con nuestra patria. Esto fue en el año 2010. ¿Por qué los obispos nos ofrecen este tercer documento? Pues era con motivo precisamente del bicentenario de la independencia. Nuestra independencia fue en 1810 y en el 2010 estábamos cumpliendo 200 años de independencia.
Y luego también estábamos celebrando los 100 años de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue en el año 1910 y en el 2010 estábamos cumpliendo 100 años. Por lo tanto, con este documento nuestros obispos nos invitan a que conmemoremos nuestra historia, pero desde la fe, para comprometernos hoy con nuestra patria. Después viene el cuarto documento, que se llama Educar para una nueva sociedad. Este documento que nos ofrece la Conferencia del Episcopado Mexicano surge del año 2012 y en el 2012 nos encontramos en esa coyuntura de la emergencia educativa que vive México y hasta la fecha seguimos arrastrando pues una educación quizá muy deficiente, muy carente. Estos cuatro documentos, queridos hermanos y hermanas, quisiera que los tuvieran presentes. Por lo tanto, voy a decir alguna idea de cada uno de estos documentos. Espero que los hayan ubicado perfectamente estos cuatro documentos. ¿Qué decir del primer documento que les mostré? Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué decir de este documento que se llama Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos? Pues esta carta se ubica precisamente en la nueva evangelización. Ustedes recordarán cuando llegaron nuestros primeros misioneros. ¿Alguien me quiere recordar? 1491 o 92. Me confirman si es 1491 o 1492. Pero a partir de esa llegada de los primeros misioneros, aquí surge una evangelización. Llega la palabra de Jesús por estos padres misioneros y por lo tanto eh, los obispos nos ofrecen esta carta en la línea de la nueva evangelización y plantea para México un ejercicio de metodología propuesta en Ecclesia in America. Un encuentro con Cristo, principalmente. Y esto sigue vigente. ¿Por qué? Porque todos podemos tener siempre un encuentro con Jesucristo. La conversión, a propósito de la cuaresma, no solamente es en la cuaresma, sino yo creo que es todos los días la, la conversión. La conversión tiene que ser todos los días. Por lo tanto, queridos hermanos, la conversión nos tiene que llevar a una comunión, a una solidaridad, nos tiene que llevar a un orden social y justo. ¿De acuerdo? Después, esta carta destaca el papel del cristianismo y de la iglesia en el encuentro de las culturas indígena y española. La supremacía en el siglo XIX de un Estado laicista con modelos liberales, extranjeros, lejanos a la realidad cultural de México. Y recuerda precisamente ese conflicto de Estado-Iglesia. Acuérdense de esa persecución de los años de 1926 a 1929, la persecución cristera, donde hubo mucho derramamiento de sangre. Pasamos a la siguiente diapositiva y en este documento se habla de una sociedad justa.
se apuesta por una sociedad justa y democrática. La carta del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos propone comprender los nuevos signos de los tiempos, crisis del modelo de Estado, estructuras antidemocráticas, fraudulentas, la incapacidad del actual modelo económico, búsqueda de causas estructurales de la pobreza y de exclusión, deterioro de la naturaleza y la globalización, de la globalización. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos proponen nuestros obispos? Atender la dimensión social de la fe, respuesta a la pobreza, a la falta de oportunidades, y no se diga a la migración, promover la formación de los laicos en la doctrina social, favorecer una laicidad de Estado basada en el respeto y en la promoción de la dignidad humana, clarificar funciones del Estado, mejorar la colaboración y el diálogo, fomentar la reforma del Poder Judicial, perfeccionar el modelo educativo, hacer efectivo el federalismo, reconocer el derecho a la objeción de conciencia, adecuar la normatividad jurídica sobre las relaciones Iglesia-Estado, construir un México con oportunidades para todos. Y frente a una realidad de violencia, ¿qué decir? Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué decir si estamos frente a una realidad violenta? Precisamente hace, no, el lunes pasado, ustedes, yo creo que presenciaron la manifestación que hubo tanto en Toluca como en la Ciudad de México y en muchos otros estados, como hubo manifestaciones pacíficas, pero también hubo manifestaciones que estuvieron generando mucha violencia. Yo me preguntaba si esas escenas que yo estaba viendo acerca de la violencia eh, sería la solución para que en nuestra patria hubiese un reinado de paz y que México tuviera una vida digna. Por eso ese documento que habla que en Cristo nuestra paz México tenga una vida digna, reflexiona algunas consecuencias de la violencia. Y basta recordar lo que vivimos el lunes pasado. No es que yo le eche la culpa a las mujeres, ¿verdad? Que hayan generado violencia, pero aprovechando el Día Internacional de la Mujer, y etcétera, y etcétera, etcétera, y no quiero entrar aquí más en detalles si se infiltraron otro tipo de personas o si esto estuvo maquinado, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que hubo mucha violencia. Y entonces, esto viene a alterar la paz pública, la paz en las familias, la paz social, la desconfianza en las relaciones humanas y sociales y la destrucción del tejido social. ¿Por qué? Porque hay resentimientos, hay miedo, hay ese deseo de venganza todavía. Y además señala este documento que violencia genera más violencia y cómo estos factores que originan la violencia viene a generar también una desigualdad económica, viene a generar más pobreza,
viene a generar desempleo, viene a generar bajos salarios, discriminación, migración y critica el modelo económico del mercado. Estamos viviendo una recesión económica y una crisis económica que las consecuencias pienso que serán más severas. Por eso tenemos que proponer algo y seguir esta voz de nuestros pastores de México que nos están haciendo diagnósticos y nos están advirtiendo situaciones que se pueden venir o ya se están viviendo. Resolver los problemas sociales, motivo de desigualdad. Y luego también la denuncia. Hay mucho temor a la denuncia. Hay gente que no denuncia muchas cosas precisamente por el miedo a la represión. No se denuncia la corrupción de las autoridades, las falsas vías de solución a los problemas de seguridad pública, más policías, militarización, armamento, represión, etcétera. Y no se diga la ausencia de la formación de valores en la educación básica, la incapacidad del sistema penitenciario para readaptar a la sociedad a quienes salen de las cárceles. El otro documento, pasamos a la siguiente diapositiva, que nos hace reflexionar hacia la construcción de la paz en México. Esta exhortación nos está moviendo, nos está interpelando, nos está motivando, nos está exigiendo con criterios evangélicos a construir la paz. Por eso es importante asumir esta exhortación y por lo menos tener conocimiento de ella y lo que el contenido que nos ofrece. Actuar como Jesús, como el príncipe, pero como el príncipe de la paz, que rechaza violencia, que vive con libertad y que es capaz incluso de perdonar a sus verdugos. Buscar en el Evangelio y buscar también en la doctrina social los medios para transformar la realidad mediante una mirada crítica, realista, esperanzadora. Yo creo que en México sí tenemos buenos analistas, tenemos buenos críticos, pero desgraciadamente es muy fácil callarles la boca, taparles la boca. Y es que esto compromete, hermanos. Si queremos hacer un análisis de nuestra realidad, pero con un espíritu crítico, realista, pero también lleno de esperanza, pues tenemos que ser valientes y sostenernos como Jesús, como el príncipe de la paz. Construir la paz, pero fíjense lo que proponen los obispos, a partir de la educación, quiere decir que en el fondo tal vez no tengamos una profunda y auténtica educación. Y cómo a partir de gente educada, la paz se puede construir y se puede superar la violencia. Y esto es posible con actitudes conseguidas por la educación. Por eso esa reforma educativa, no sé en qué vaya, pero si hay gente educada en México, esto puede ser garantía de que exista paz y se supere la violencia. Pero también los obispos nos ofrecen estos tips como el testimonio.
Y yo diría aquí no solamente de una persona con calidad humana, con valores, que de por sí eso ya es digno de elogiar y de encontrarse con personas así. Pero si hablamos de un discípulo de Cristo, si hablamos de un cristiano, de un católico, del testimonio del católico, pues el testimonio arrastra. Dice el dicho, la palabra conmueve, pero el testimonio arrastra. La fuerza de la moral, una moral que esté sustentada en Dios, no en un moralismo. México necesita gente con una auténtica moral. La razón ciertamente es muy importante, pero también la palabra. Y para esto es urgente pues que haya inversión en educación, inversión en mejores políticas, inversión en el trabajo. Y entonces los obispos insisten en promover una educación en y para el amor que equilibre libertad y disciplina. Potenciar el papel de la familia en la construcción de la paz. A propósito de que este año está siendo con, conmemorado o dedicado a la familia con la intercesión de San José, pues fíjense qué núcleo, qué célula tan importante juega el papel de la familia, porque yo creo que finalmente lo más sagrado que tenemos es nuestra familia y en la construcción de la paz no se diga. Una comunidad educadora fundamental e insustituible, formar en el respeto a la dignidad de la persona. Me parece que el próximo tema, la próxima semana, será este, ¿no? Hablar de la dignidad de la persona humana. Pienso que será un tema muy importante. Pues bien, pasamos a la siguiente diapositiva que habla del catolicismo y de la identidad nacional. Y qué interesante es recurrir a esta imagen que encontramos en nuestra basílica y con la bandera de México. Un mexicano se identifica con la guadalupana. Alguien decía que en México parece que hay más guadalupanos que cristianos. Se decía, ¿no? Por decir nada más. Pero es una identidad, la morenita del Tepeyac, con el pueblo mexicano tiene una connotación muy profunda. La carta que habla de conmemorar nuestra historia desde la fe, esa carta que ya vimos en una de las diapositivas anteriores, reflexiona precisamente sobre nuestra identidad nacional y recorre la historia mexicana y destaca el papel de la Iglesia en la consolidación de la nación. Afirma la importancia del catolicismo social en el tiempo de Porfirio Díaz y del Partido Católico Nacional en aquellas décadas de los años 30, 40, 50, etcétera. Durante los gobiernos de Francisco I. Madero, de Victoriano Huerta, y destaca la participación de los católicos en la redacción del artículo 123 de la Constitución de 1917 y en ese tema de las relaciones Iglesia-Estado en el siglo XX. Así que los obispos definen a la nación mexicana como una realidad sociocultural anterior al Estado y emerge gradualmente desde el siglo XVI como realidad mestiza
de pueblos autóctonos eminentemente religiosos y de pueblos europeos de fuerte experiencia cristiana. Recordemos que pues, de Europa, de ese continente que ahorita está en crisis, pues de allá nos viene la evangelización de un continente con una experiencia muy profunda en su vida cristiana religiosa y que ahorita en estos tiempos se encuentra en crisis y que ahora necesita ser nuevamente este continente evangelizado, pues desde ahí todo esto emerge en nuestra realidad como cristianos católicos. Y todo esto para que se refleje en nuestro pueblo, urge fortalecer la identidad y un cambio de mentalidad. Este tema del cambio de mentalidad es muy complejo y ciertamente lo estamos padeciendo, viviendo. Es un reto, es un desafío, el cambio de mentalidad. Pasamos a la siguiente diapositiva y dice ahí que apostamos por una realidad sociocultural mexicana, porque este documento de conmemorar nuestra historia desde la fe apunta a compromisos concretos y observaciones importantes como por ejemplo el derecho a la libertad religiosa frente al intento de eliminar toda referencia a Dios. Nietzsche por ahí había dicho Dios ha muerto y como que queremos seguir matando a Dios, es decir, que no tenga ninguna referencia, estructura, sociedad, mentalidad a Dios. Es decir, toda ausencia de Dios. Es lo que se llama el famoso secularismo, muy de moda y que sigue permeando muchas conciencias. Eliminar a Dios. Los laicos, por eso, han de ser ciudadanos responsables del bien común. El tema número 1 de este curso apuntaba a eso, ¿no? Como todos los bautizados, todos los que estamos marcados con el sello de la Trinidad, somos responsables de buscar el bien común. Todo mexicano ha de tener acceso y un acceso equitativo a los bienes de la tierra, mejores índices de cultura, preparación académica y una preparación de calidad. Luego también este mismo documento nos habla de no acostumbrarse a la desigualdad social con un sentimiento de fatalismo sin salida. Creo que el documento que veremos al final, a mí en lo personal, me está generando mucha esperanza. Te lo diré por qué. Pero falta mayor justicia social, muchísima. Empleos de calidad, salarios justos, denuncia al sistema educativo que ubica los valores humanos como si fueran confesionales. Exige respeto al derecho de los padres para elegir una educación la mejor para sus hijos, aún en escuelas públicas. Pide la reconciliación de todo mexicano con el pasado, aceptar raíces indígenas, españolas y actuales, la pluralidad de pensamiento, las distintas clases sociales. Estas líneas que estoy señalando nos ayudan a comprender estos 4 documentos que he mencionado al principio. Y luego, educar. ¿Por qué educar para una sociedad nueva? Pues este documento analiza la situación del país en materia educativa. Solamente quiero aquí señalar cómo este documento muestra el aporte que hace la Iglesia a la educación desde la primera evangelización hasta nuestros días. Plantea una visión humanista, una visión integral, una visión liberadora y una visión trascendente de la educación, especialmente la propuesta derivada de la pedagogía de Dios y de Jesús. Señala compromisos y tareas
para una nueva acción educativa. Y luego el servicio a la nación. El servicio a la nación, pues yo creo que se desprende de estos 4 documentos que he señalado. ¿Por qué? Porque los 4 documentos destacan la educación para la democracia. Se habla mucho de democracia, los políticos hablan mucho de democracia, pero en realidad, ¿qué es la democracia? Y en el servicio de la nación, todos debemos de buscar consenso sobre los objetivos a lograr basados en nuestra identidad y en nuestra pluralidad. ¿Qué quiere decir esto de identidad y pluralidad? Y yo creo que todos pensamos de manera diferente y esto es sano. Que pensemos de manera diferente es normal. No podemos pensar igual. Todos tenemos un punto de vista. El problema no es ese. El problema es de que pues todos los puntos de vista converjan para buscar siempre el bien común. Por eso es necesario desarrollar la responsabilidad social y el compromiso con la justicia social para construir un proyecto cultural desde la fe. Bueno, yo no quiero ver todo esto, la realidad que ahora que tuvimos el curso de los sacerdotes la semana antepasada y que el tema mm, primero que se nos planteó, porque se siguió el método que la pastoral social pues ha asumido de ver, juzgar y actuar. Entonces, ese mismo método se aplicó ahora en nuestro curso reciente. Y cuando se nos plantea un poco la realidad, yo dije, bueno, pues estamos realmente ante desafíos, ante situaciones tan críticas, que dan pavor, dan miedo, ciertamente, desalientan, uno no encuentra por dónde empezar proyectos de pastoral, por dónde empezar a transformar nuestra sociedad, nuestras comunidades, vemos un cambio de mentalidad, estamos siendo bombardeados por muchas situaciones, por muchos grupos de poder, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, pues estamos ante una realidad ciertamente muy compleja, pero bueno, no debemos desalentarnos, sino tenemos que mirar estas cosas con ojos de fe. Por eso, recuerdo aquellas palabras de San Juan Pablo II en el año 2000. Hay que eh, recordar el pasado con mucha gratitud. Hay que vivir el presente con mucho entusiasmo, con mucha pasión, pero también hay que abrirnos al futuro con mucha esperanza. Entonces, yo creo que abrirnos al futuro con una actitud de esperanza, esto nos puede dar vida y nos puede sostener en el aliento para poder encontrar caminos de transformación. Por eso los obispos enfatizan la necesidad de trabajar por la reconciliación, el desarrollo, la educación y la paz para que se logre una vida digna. Y proponen que miremos el futuro no con fatalismo, sino que lo miremos con mucha esperanza. Las soluciones planteadas se relacionan, como ya les comentaba, en esto que se llama conversión personal. Y esta conversión personal se tiene que proyectar en la vida de la comunidad, en la vida del pueblo, en la vida de la sociedad. Especialmente, pues los laicos, los bautizados, los que hemos de evangelizar, laicos, vida consagrada, sacerdotes, pastores, religiosas, el Papa, etcétera. Todos tenemos que asumir estas propuestas, estas iniciativas de nuestros pastores de México y actuar de manera
corresponsable para lograr la justicia y la paz. Yo pienso que nuestra fe no se puede quedar encerrada en esas cuatro paredes cuando vamos a misa. Nuestra fe tiene que hacer una resonancia y un eco fuera de los templos, de las iglesias, de las construcciones religiosas. Por eso vienen algunas actividades individuales en su manual y ustedes, si gustan, pueden leer, pueden reflexionar algunos números de esos cuatro documentos que yo les he presentado y si es posible, pues elaborar un mapa conceptual. Pero también hay los que puedan hacer actividades grupales, comentar estos cuatro libros en grupo o hacerlo de manera individual y que propongan 3 acciones concretas para apoyar la mejora de alguna situación denunciada en estos 4 documentos. Así que, ¿cuáles son esos 4 documentos? Así, si rapidísimo nos regresamos, Alice, a esos 4 documentos. Ahí está el primero, este es el primero. Este es el primer documento, repito, se llama la Carta Pastoral del Encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos. Segundo documento, que Cristo, nuestra paz, México tenga una vida digna. Tercer documento, conmemorar nuestra historia desde la fe, comprometernos hoy con nuestra patria. Esto con motivo de los 200 años de la independencia y los 100 años de la revolución. Cuarto documento que habla de la educación. Yo creo que estos 4 documentos bien los podemos ubicar. Ahora quisiera que viéramos un video con motivo de la visita del Santo Padre Francisco, que fue en febrero del año 2016. ¿Recuerdan que el Papa Francisco vino aquí a México? Entonces me gustaría que corriéramos ese video, Alice, y es un video que aproximadamente dura 7 minutos y de ahí entrar hacia un documento importante que el mismo Papa Francisco dejó como tarea a los obispos aquí en México en esta visita. Esta visita concretamente fue en febrero del año 2016, ¿no? Así que vamos a ver el video, por favor. No podía dejar de venir. ¿Podría el sucesor de Pedro, llamado del lejano sur latinoamericano, privarse de poder posar la propia mirada sobre la Virgen Morenita? He reflexionado mucho sobre el misterio de esta mirada y les ruego acojan cuanto brota de mi corazón de pastor en este momento. Una mirada de ternura,
aquello que encanta y atrae, aquello que doblega y vence, aquello que abre y desencadena, no es la fuerza de los instrumentos o la dureza de la ley, sino la debilidad omnipotente del amor divino, que es la fuerza irresistible de su dulzura y la promesa irreversible de su misericordia. Transcurridos siglos del evento fundante de este país y de la evangelización del continente, ¿acaso se ha diluido, se ha olvidado la necesidad de regazo que anhela el corazón del pueblo que se les ha confiado a ustedes? El mundo en el cual el Señor nos llama a desarrollar nuestra misión se ha vuelto muy complejo. Y aunque la prepotente idea del cogito, del famoso cogito, que no negaba que hubiese al menos una roca sobre la arena del ser, hoy se está dominada por una concepción de vida considerada por muchos más que nunca vacilante, errabunda y anómica, porque carece de sustrato sólido. Pienso en la necesidad de ofrecer un regazo materno a los jóvenes, que vuestras miradas sean capaces de cruzarse con las miradas de ellos, de amarlos y de captar lo que ellos buscan, con aquella fuerza con la que muchos como ellos han dejado barcas y redes sobre la otra orilla del mar, han abandonado bancos de extorsiones con tal de seguir al Señor de la verdadera riqueza. Les ruego, por favor, no minusvalorar el desafío ético y anticívico que el narcotráfico representa para la juventud y para la entera sociedad mexicana, comprendida la Iglesia. Solo comenzando por las familias, acercando y abrazando la periferia humana y existencial de los territorios desolados de nuestras ciudades, involucrando las comunidades parroquiales, las escuelas, las instituciones comunitarias, las comunidades políticas, las estructuras de seguridad. Solo así se podrá liberar totalmente de las aguas en las cuales lamentablemente se ahogan tantas vidas, sea la vida de quien muere como víctima, sea la de quien delante de Dios tendrá siempre las manos manchadas de sangre, aunque tenga los bolsillos llenos de dinero sórdido y la conciencia anestesiada. Solamente una valerosa conversión pastoral, y subrayo, conversión pastoral de nuestras comunidades puede buscar generar y nutrir a los actuales discípulos de Jesús. El episcopado mexicano ha cumplido notables pasos en estos años conciliares, ha aumentado sus miembros, se ha promovido una permanente formación continua y cualificada. El ambiente fraterno no faltó, el espíritu de colegialidad ha crecido, las intervenciones pastorales han influido sobre sus iglesias y sobre la conciencia nacional. Los trabajos pastorales compartidos han sido fructuosos en los campos esenciales de la misión eclesial, como la familia, las vocaciones y la presencia social. Les ruego especialmente cuidar la formación y la preparación de los laicos, superando toda forma de clericalismo e involucrándolos activamente en la misión de la Iglesia, sobre todo en el hacer presente, con el testimonio de la propia vida, el Evangelio de Cristo en el mundo.
una mirada de ternura, una mirada capaz de tejer, una mirada atenta y cercana, no adormecida, una mirada de conjunto y de unidad. ¿Se acuerdan de esta visita pastoral del Papa Francisco el 13 de febrero del año 2016? Fue una visita providencial, porque no hay visitas por casualidad. Hay visitas pastorales y cada visita pastoral es providencial, porque es la providencia divina la que está enviando, en este caso, al sucesor de Pedro. Y en esta visita recordemos eh, aquellos momentos intensos en que el Papa Francisco estuvo contemplando la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe. Ya en la Catedral Metropolitana había tenido un encuentro con los obispos y ahí les pidió a los obispos que pues tuvieran eh, la gentileza de reunirse y de hacer un serio y un cualificado proyecto de pastoral que respondiera precisamente a la realidad que vive nuestra patria, que vive nuestro México, con un valor profético a todas las circunstancias que vive nuestro pueblo. Por eso se necesitan muchos profetas en México, profetas al estilo de Jesús. Y entonces, bajo este impulso del Espíritu Santo en el Papa Francisco, pues los obispos se sienten interpelados, cuestionados por las palabras del Papa, y entonces es ahí donde se empiezan a reunir, se ponen a trabajar, buscan especialistas, buscan analistas, buscan gente que les asesore, gente que les ayude, gente que los oriente, etcétera. Y entonces empiezan a trabajar para elaborar el proyecto global de pastoral. Este proyecto global de pastoral se llama así: Proyecto Pastoral, Proyecto Global Pastoral 2031-2033. Voy a explicar primero esto, en qué consiste este documento. 2031-2033, así quisieron llamarle los obispos a este proyecto global de pastoral, que ya, para abreviar posteriormente y no estar repitiendo continuamente proyecto global de pastoral, le van a llamar PGP. Cuando ustedes escuchen hablar del PGP, no vayan a pensar en el pejejito. ¿Sí me explico? No hay que pensar en el pejejito. PGP, PGP significa Proyecto Global de Pastoral, titulado 2031-2033. ¿Por qué 2031? ¿Alguien
sabe qué es lo que vamos a celebrar en el año 2031? Yo creo que sí lo sabe. Vamos a celebrar los 500 años de qué? De las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe en el Cerrillo del Tepeyac. Primeramente Dios nos conceda a todos llegar al 2031, es decir, dentro de 10 años. Dentro de 10 años estaremos conmemorando los 500 años de las apariciones de la Guadalupana. El quinto centenario, nada menos y nada más. Ahorita estamos en el año 490. Dios nos permita llegar a los 500 años. En el 2031. Por eso este PGP se va a enunciar de esta manera. Proyecto Global de Pastoral 2031, lo cual no significa que va a empezar en el 2031, sino que ya inició cuando este documento fue promulgado el 13 de mayo del año del 2018. 13 de mayo, en una solemnidad de la Ascensión del Señor, en la Ciudad de México, los obispos, con una carta circular, aprueban este proyecto global de pastoral titulado Hacia el encuentro con Jesucristo 2031-2033, porque no es porque vayamos a empezar en el 2031, sino porque en el 2031 celebraremos los 500 años de las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe. ¿Y por qué ponen ahí guión 2033? Porque en el 2033 conmemoramos los 2000 años de nuestra redención. 2000 años en el 2033. No significa que esto vaya a empezar en el 2033, no, sino que en el 2033 estaremos celebrando 2000 años de nuestra redención, 2000 años en que se celebró en el Calvario aquel acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los obispos han acuñado de esta manera el nombre a esta carta del proyecto global pastoral 2031-2033. Así que después de las múltiples reuniones de escucha, de trabajo, de articulación, de discernimiento, de estudio, los obispos reunidos en la asamblea, ellos tienen 2 asambleas al año, pues fue en la asamblea número 105 cuando ellos aprueban este documento bajo la mirada amorosa de la Virgen de Guadalupe, dicen ellos, con esta mirada maternal de Santa María de Guadalupe, aprobamos el documento y la redacción final del proyecto global de pastoral 2031-2033 para alabanza de Cristo nuestro Redentor y para el bien de nuestra iglesia que peregrina en México. Así que este proyecto, si nos vamos a la página principal, Ali, si nos vamos a la página principal, a la portada de este documento, este proyecto quiere este documento
Esta es la portada. Este proyecto quiere presentar a Jesucristo vivo, a Jesucristo resucitado. Quiere presentar a un Jesucristo cercano al pueblo, a Jesucristo como un compañero de camino que amplía horizontes y nos da confianza ante las realidades tan complejas que vivimos. Y al mismo tiempo, este proyecto global de pastoral quiere ayudarnos a descubrir la luz que hay en nuestro pueblo y a sentir el amor maternal de nuestra morenita del Tepeyac, para así emprender y reavivar nuestra experiencia de fe, nuestra experiencia de discípulos misioneros, con renovado entusiasmo y con sólida esperanza. Ayer que teníamos el ensayo con el equipo de comunicaciones, el padre David nos compartía una anécdota de que cuando salió este documento, lo comparaban así como cuando se pone un cañón y en ese cañón viene la bola, la bomba y se lanza, ¿no? Se lanza y al caer detonará. Yo les decía, me gusta la anécdota o la metáfora porque yo creo, yo tengo la fe, yo tengo la confianza de que algo tiene que pasar. Como les he dicho, que el día en que nosotros fuimos bautizados, yo una vez les compartí a algunos feligreses, cada fecha de la recepción de un sacramento sucede algo especial. Pero sobre todo, cuando somos bautizados, por ejemplo, yo fui bautizado un 3 de septiembre y cada 3 de septiembre algo providencial sucede en mi vida. Algo providencial. Yo pienso que también algo providencial va a suceder en estos años 2031 o 2033. ¿Qué será? No sé. En ese sentido, no soy un adivino, ni tampoco quiero sacarme haces de la manga, como se dice por ahí vulgarmente. No quiero ser una persona pues, embaucadora, pero lo cierto es de que después de 500 años del acontecimiento guadalupano y después de 2000 años del hecho de nuestra redención, algo tiene que pasar en todo el mundo. Esperemos que no sea una pandemia, ¿verdad? Obviamente. Esperemos que no sea algo fatalista. Yo creo que va a ser algo alentador, algo lleno de esperanza. Será una gracia especial. Será el año o los años de júbilo en donde de manera muy especial la morenita del Tepeyac, juntamente con su Hijo Jesucristo, bendecirán a este pueblo mexicano. Y para esto, pues tenemos que irnos preparando ya. Por eso, creo que, Alice, si hay la posibilidad de que se presente este documento para que quien guste poderlo descargar, lo descargue y entonces veamos únicamente el índice. ¿Ah? Allí, veamos el índice. Este libro, esta carta o este documento tiene una introducción muy interesante. Yo apenas voy en la introducción, hermano. Confieso que lo he leído todo, pero voy en la introducción. Pero bueno, no basta, pero tener
un conocimiento de la introducción de este documento nos abre el panorama de lo que está pasando en nuestra patria. Y este documento tiene 3 partes. La primera parte habla precisamente de la realidad del pueblo mexicano. Y dicen los obispos, esta realidad nosotros la miramos como pueblo redimido por Jesucristo, pero también lo miramos como un pueblo redimido por Jesucristo y amado de Santa María de Guadalupe. Y hay 3 incisos, A, B, C. El inciso A, ahí habla de una mirada sobre la realidad global. ¿Ustedes quieren tener un conocimiento global de lo que está pasando en México? Les acabo de leer la carta que ayer los obispos emitieron acerca de lo que hoy los legisladores votaron en favor de estas fechorías, ¿no? Cosas que pues no son realmente evangélicas, no vienen de Dios y que nuestros legisladores no quieren entender y no quieren atender. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses personales, pero bueno, quieren conocer una realidad general de México, hay que leer ese inciso A. Y después el inciso B, hay que verlo con esta mirada, pero pues sí, vamos a encontrar muchas heridas en el pueblo mexicano. El pueblo mexicano está muy herido, pero también hay muchas esperanzas en nuestro pueblo mexicano. Y sobre todo con una mirada a nuestra iglesia. Esa primera parte, siguiendo el método tradicional de ver, juzgar y actuar, precisamente se ubica el ver en esta primera parte, la realidad. ¿Cómo vemos a nuestra patria, a nuestro México, de una manera global? Luego la segunda parte viene la parte de juzgar, de analizar, más bien de hacer un juicio, pero iluminatorio, una interpretación y juzgar los acontecimientos, pero a la luz de la redención de nuestro Señor Jesucristo y a la luz del acontecimiento guadalupano. Ahí tienen 5 incisos. El inciso A habla precisamente de los 2000 años de la redención. El inciso B habla del misterio de la redención. El inciso C habla de la iglesia que debe ser testigo de la redención. El inciso D habla de los 500 años del acontecimiento guadalupano y el inciso E habla precisamente del desafío, o sea, los retos que tenemos, los retos que tenemos. O sea, es una segunda parte también muy interesante que vamos a encontrar mucha luz divina, mucha luz del magisterio, vamos a encontrar mucha doctrina social, vamos a encontrar la doctrina de los papas, la doctrina de los, eh, ¿cómo se llaman estos documentos latinoamericanos? Los documentos que les he mencionado de episcopado mexicano y pues muchas otras cosas interesantes, como iluminación. Y luego vendrá la tercera parte, que vendrá la acción, en donde ya se nos indicará cómo ponemos a trabajar, cómo actuamos, y debemos actuar como pueblo, pero un pueblo que está redimido por Jesucristo, bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe. Y entonces ahí ya vienen las líneas de acción, los criterios, los programas, cómo todo tiene que ir descendiendo en cada iglesia particular, en cada comunidad, en cada
diócesis, en cada zona, en cada decanato, en cada parroquia, en cada eh, rectoría, etcétera, ¿no? Y una opción por una iglesia comprometida, sobre todo con las causas sociales. Por eso, pues yo creo que nos debe estar cayendo el 20 en este curso que providencialmente también, pues el padre David ha sugerido como animador, y qué bueno que tenemos al padre David en nuestro decanato, porque pues él pues es una persona que yo veo que le apasiona mucho esta dimensión, este tema, esta realidad. Y bueno, pues este curso, providencialmente, pues yo creo que Dios iluminó a Padre David para que lo sugiriera en nuestro decanato. Y tenemos al animador, él es, ¿quién mejor que él nos puede estar dando así pautas, pautas a seguir, lineamientos, programas, que ya algunos están elaborados a nivel diócesis, y luego van descendiendo a las zonas, y luego a los decanatos, y luego a las parroquias. Y todos son procesos que pues tenemos que ir asumiendo. Pero una iglesia como pueblo y luego también una iglesia misionera y evangelizadora, una iglesia compasiva, una iglesia que sea testigo de la redención, una iglesia que comparte sobre todo con los adolescentes, con los jóvenes, con estas nuevas generaciones, la tarea de hacer un país lleno de esperanza, alegría y, ya en la panza de este dice, y vida plena, y vida plena. Y luego ya viene la conclusión. Entonces, estas son las tres partes fundamentales del documento, del ver, juzgar y actuar. Que yo los invitaría y me invito, ¿verdad?, a que nuestro compromiso personal sea empezar a conocer este documento. A lo mejor muchos de nuestros sacerdotes ya lo leyeron. Yo no dudo que muchos de nuestros sacerdotes lo hayan leído, pero a lo mejor muchos nada más lo conocemos como nombre, como texto, como un proyecto. Pero pienso que aquí está la clave de una transformación en el ámbito social de nuestra patria. Y deseamos, dicen los obispos, animarlos a seguir orando y trabajando por la aplicación de este proyecto en las diócesis, en las provincias, en los múltiples escenarios donde ordinariamente vivimos, donde ordinariamente nos desenvolvemos, para que se despierte en todos nosotros el deseo de caminar juntos y poder hacer realidad en nuestra patria, en nuestra iglesia, el proyecto de Dios. Lo que nuestro obispo ha mencionado tanto, el querer de Dios, manifestado en Cristo Redentor e inculturado en Santa María de Guadalupe, a quien nos encomendamos e imploramos su bendición para poder contribuir a la construcción de un México más justo, reconciliado y en paz. ¿Qué les parece si este es nuestro compromiso y es nuestra expresión del amor por México, por nuestra patria, por nuestra iglesia, que empecemos a leer este documento que se llama PGP 2031-2033? Esta sería yo la sugerencia, la propuesta, la tarea que les hago, y ya habrá quizá con el padre David alguna oportunidad de ir
eh, adentrándonos en este proyecto global de pastoral. De mi parte es todo, no sé si haya algún comentario. Alguien nos va a hacer el favor de hacer una oración. Se me olvidó quién iba a hacer, si eh, Pina o No, padre, usted iba a dar la bendición, ¿no? no. Esta Con oración. esa oración. Ajá, ok. Bueno, son 8:30. Terminé justo a tiempo. ¿Hay algún comentario antes de hacer esta oración? ¿Qué dice el equipo de comunicación? Sí, hay una pregunta. ¿Cuáles han sido los resultados positivos y negativos de la globalización? Y bueno, otra pregunta. La violencia contra la mujer ha ido creciendo. ¿Cómo podría prevenirse, dado que es una de las problemáticas sociales? Ajá. Sí, yo estaba viendo ya en el índice, pero luego vienen ya temas más concretos, vienen temas más concretos, más específicos, porque pues no pude leer todo el documento, pero sí hay estos puntos de las consecuencias de la globalización. Hay puntos que reflexionan sobre la violencia, sobre este tema de la mujer, el papel, el rol de la mujer. Pues yo le diría a la persona que está haciendo esas preguntas, hermano o hermana, mira, pues para que tengas una respuesta más, más substancial, te invito a leer el PGP, el proyecto, ¿verdad? Y allí yo pienso que es respuesta a muchos interrogantes. Pero yo quiero dejar en ustedes esta inquietud, esta espinita de poder eh, compenetrarnos de este documento para que conozcamos en general el problema de la globalización, las consecuencias que ha traído la globalización, que han sido muy complejas. Este cambio de mentalidad, nos decía por ahí un conferencista hace algunas 2 semanas, que uno de los problemas que tenemos ahorita es la incapacidad de poder dialogar. Es decir, es muy difícil, es muy complejo el diálogo. Como no se puede dialogar, por eso nos manifestamos de muchas maneras con violencia, es decir, aventamos la piedra, escondemos la mano y hay muchas consecuencias muy complejas, severas, ¿no? Lo mismo, pues estas mujeres que, y no sé si eran mujeres o eran, no sé qué eran, pero que estaban encapuchadas y hacían desastres terribles, generando más violencia. Yo me preguntaba cómo es posible echarles gasolina a las mujeres policías y luego prenderles fuego ahí a su equipo. Eso terrible, ¿no? Terrible, pero son de las consecuencias que estamos viviendo precisamente por estos problemas. Entonces, mejor leamos el documento y ya habrá otro momento especial. Pídanselo al padre David, sugiéranselo al padre decano, al padre Edgar, sugiéranselo al equipo de comunicaciones, sugiéranselo a su párroco, a su rector, que se pueda tener algún momento de reflexión sobre este documento y ahí se va a encontrar mucha luz, hay mucha riqueza, es un documento muy rico, de verdad. Eh, Padre, nada más para finalizar, nos habían comentado que si podíamos pasar de nuevo nada más los 4 documentos, ¿Sí? brevemente. Adelante. Primer documento, que es una carta pastoral que se llama Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos. Esto apareció en el año 2000. ¿2000 qué? Hazlo un poquito a la izquierda, Ali.
¿Se puede hacer un poquito a la izquierda? Apareció en el año 2000. Ajá. Es que cubre Ajá. su Es cámara. con motivo, es con motivo del jubileo del año 2000. Esta carta pastoral. El segundo documento aparece en el año 2009, que se titula Que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna. Y esto está en contexto con la violencia y con la inseguridad del país. Es el segundo documento. El tercer documento es del año 2010, con motivo de los 200 años de nuestra independencia y los 100 años de la revolución, y se titula Conmemorar nuestra historia desde la fe para comprometernos hoy con nuestra patria. Y el cuarto documento habla sobre la educación. Educar para una nueva sociedad. Este documento es del año 2012 y la coyuntura que se vive es la emergencia educativa que está padeciendo o que se vive en México. Son los cuatro documentos, más el PGP, Proyecto Global de Pastoral, pues diría que son 5 documentos. ¿Está claro? Gracias, padre. Y nada más nos preguntan en el chat si también es posible enviarles o comentarles sobre el simbolismo de la imagen del documento del PGP, pero igual, hermanos, si nos permiten, les enviaremos una infografía describiendo ya como tal la imagen que se está mostrando en la portada del documento. Bueno, pues agradezco al equipo de comunicaciones su apoyo, su entrega, su dedicación, al padre David que eh, me orientó sobre pues la lógica de la exposición de este tema. Espero que haya sido pues claro y que tenga un buen resultado. Hacemos esta oración. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernen. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades. Que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pues muchas gracias, Padre Sergio, por su exposición. Hermanos, las dudas que todavía hayan quedado pueden escribirlas en la página de Facebook, así como si en algún momento les falta algún documento. En el caso del PGP, pueden escribirnos en la página del Decanato San Pío X, Arquidiócesis de Toluca, en Facebook y se los estaremos compartiendo. Así como algunas dudas les comento que quedaron pendientes, pues bueno, escríbanoslas y con mucho gusto estaremos contactando al Padre Sergio o al Padre David para que nos den pronta respuesta. Muchas gracias a todos, hermanos. Bendecida noche. Nos vemos la próxima sesión.